Fernando de Magallanes, también conocido como Hernando de Magallanes, nació en Sabrosa, el 4 de febrero de 1480, fue un militar, explorador, marino y navegante portugués de linaje noble. Al servicio de Carlos I, inició en 1519 la expedición para alcanzar las Indias Orientales atravesando el Pacífico para abrir una ruta comercial en la que descubrió el canal natural navegable que hoy recibe el nombre de Estrecho de Magallanes, realizando la primera navegación de origen europeo desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, llamado hasta entonces Mar del Sur. Esta expedición, en la que Magallanes murió en 1521 en Filipinas, se convirtió en la primera circunnavegación de la Tierra cuando una de sus naos, capitaneada por Juan Sebastián Elcano, regresó a España en 1522 al decidir Elcano regresar navegando hacia el oeste a través del Océano Índico y bordeando África. Magallanes nació en el norte de Portugal el 4 de febrero del año 1480, en el seno de una familia noble portuguesa. Era hijo de Ruy de Magallanes y de su primera esposa Aldá de Mezquita. Magallanes tenía cerca de 10 años cuando entró a servir como paje en la corte de la reina Leonor, consorte de Juan II de Portugal. Se casó en Sevilla en 1515 con Beatriz Barbosa, pariente suya, hija de Diogo Barbosa y María Caldeira, y tuvo 2 hijos, Rodrigo, que falleció muy niño en octubre de 1522, y Carlos que murió al nacer. Beatriz Barbosa también murió poco después, en marzo de 1522. En marzo de 1505 se alistó en la Armada de la India, en la flota de 20 navíos enviados para instalar a Francisco de Almeida como primer virrey de la India. Aunque su nombre no aparezca en las crónicas, se sabe que permaneció allí 8 años y que estuvo en Goa, Cochín y Quiloa. Participó en varias acciones militares, incluyendo la batalla naval de Cananor, Kerala, donde fue herido, y en la decisiva batalla de Diu. En 1509 partió en la primera expedición a Malaca mandada por Diogo López de Sequeira, junto con Francisco Serrao, su amigo y posiblemente primo. Llegados a Malaca en septiembre, fueron víctimas de una conspiración y la expedición terminó en fuga dejando atrás 19 prisioneros. Magallanes tuvo un papel crucial avisando a Sequeira y salvando a Serrao que había desembarcado, actos que le valieron honores y una promoción. Al servicio del nuevo gobernador, Afonso de Albuquerque, participó junto con Serrao en la conquista de Malaca en 1511. Después de la conquista de la ciudad, los caminos de los amigos se separaron. Magallanes, promovido, con un rico botín y en compañía de un esclavo adquirido en Sumatra, Enrique de Malaca, regresó a Europa. Serrao partió en la primera expedición enviada a las Islas de la Especiería, las Molucas. Allí permaneció y se casó con una mujer de Amboina, volviéndose consejero militar del sultán de Ternate. Sus cartas a Magallanes serían decisivas, pues de ellas obtuvo informaciones sobre la situación de los lugares productores de especias. Mientras tanto Magallanes, después de participar en la batalla de Azamor en Marruecos, ya de servicio en esa ciudad, fue acusado de comerciar ilegalmente con los moros. Al comprobarse varias de las acusaciones cesaron las ofertas de empleo a partir del 15 de mayo de 1514. Posteriormente, en 1515, le ofrecieron formar parte de la tripulación de un navío portugués, pero rechazó la oferta. De regreso en Lisboa, se dedicó a estudiar las cartas más recientes, investigando junto al cosmógrafo Rui Faleiro un pasaje hacia el Pacífico por el Atlántico Sur y la posibilidad de que las Molucas estuviesen en la zona española definida en el Tratado de Tordesillas. En 1517 fue a Sevilla con Rui Faleiro y encontró en Juan de Aranda, el factor de la Casa de Contratación sevillana, un aliado importante para el proyecto que había concebido, dar a España la posibilidad de llegar a las Molucas por occidente, sin atravesar mares reservados a los portugueses por el Tratado de Tordesillas y, además de eso, según Faleiro, probar que las Islas de la Especiería se encontraban en el hemisferio castellano. Con la influencia de Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos, consiguieron la aprobación del rey Carlos I. El 22 de marzo de 1518 Carlos I nombra almirantes a Magallanes y Faleiro para que partan a la búsqueda de las Islas de la Especiería, y en julio los eleva al grado de comendadores de la Orden de Santiago y les otorga un conjunto de privilegios. El monopolio de la ruta descubierta por el término de 10 años.
El nombramiento como gobernadores de las tierras e islas que se encontrasen, con el 5% de las ganancias netas que resultasen. Una 20ª parte de las ganancias del viaje. El derecho a retener 1000 ducados sobre los próximos viajes, pagando solo 5% sobre el excedente. La concesión de una isla a cada uno, excepto de las 6 más ricas de las cuales no recibirían más que una 15ª parte. Comenzaron los lentos preparativos para el viaje, que estuvieron plagados de incidentes, insuficiencia de fondos, maniobras del rey de Portugal, Manuel I, que procuraba hacerlos encarcelar, desconfianza de los castellanos hacia Magallanes y los otros portugueses involucrados, sin olvidar el difícil carácter de Faleiro. Por intermedio del obispo de Burgos, obtienen la participación del mercader Cristóbal de Haro que suministra una parte de los fondos y las mercaderías para trocar por especias. El cartógrafo portugués Diego Rivero, al servicio de la Casa de Contratación desde 1518, participó en el desarrollo de los mapas utilizados en el viaje. Después de romper con Faleiro, Magallanes continuó aparejando las naves que habrían de partir de Sevilla. La tripulación se componía de marinos de muy distintos orígenes, principalmente españoles de casi todas las regiones. Entre los pocos marinos portugueses se contaban Álvaro de Mesquita, primo hermano de Magallanes, Duarte Barbosa, primo de la esposa de Magallanes, Juan Serrano, primo o hermano de Francisco Serrano y Esteban Gómez. Acompañaba también a Magallanes su esclavo Enrique de Malaca, quien según algunas fuentes sería la primera persona en circunnavegar el planeta. Antonio Pigafetta, cronista y geógrafo veneciano, que participó en la expedición a sus propias expensas, escribió un diario completo del viaje, posibilitado por el hecho de haber sido uno de los pocos viajeros en retornar vivo a Europa. De esa forma, legó a la posteridad un raro e importante registro de donde se puede extraer mucho de lo que se sabe de este episodio de la historia. El 10 de agosto de 1519 partió de Sevilla la escuadra de 5 naves, capitaneada por Fernando de Magallanes que, descendiendo por el Guadalquivir, llegó hasta Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Durante las siguientes semanas, se acabó de abastecer la escuadra y se resolvieron otros asuntos. Mientras, el propio Magallanes otorgó testamento en Sevilla el 24 de agosto nombrando herederos a su hijo Rodrigo y a las criaturas a que diese a luz su esposa, a la que dejaba embarazada. El 20 de septiembre la expedición zarpó finalmente de Sanlúcar, con la intención de encontrar el paso marítimo hacia los territorios de las Indias Orientales y buscar el camino que, recorriendo siempre mares castellanos, según el Tratado de Tordesillas, llegase a las Islas de las Especias. Lo que era la llamada ruta hacia el oeste que ya había buscado Cristóbal Colón. Después de recalar en las Canarias, pasaron frente a las islas de Cabo Verde y a las costas de Sierra Leona, tocando las tierras de lo que hoy es Río de Janeiro el 13 de diciembre de 1519. Siguieron hacia el sur, pasando por el Río de la Plata en marzo de 1520, y llegaron a la bahía San Julián, que exploraron en busca de un posible paso. Magallanes, en vista de la llegada del invierno, decidió recalar allí hasta la primavera. La expedición de Fernando de Magallanes permaneció por poco tiempo en Brasil. La flota atracó primeramente en Cabo de Santo Agustino, en Pernambuco, el 29 de noviembre de 1519. Se trataba de una rápida estancia destinada al abastecimiento de sus naos. Algún tiempo después la expedición llegó a Bahía de Guanabara donde permaneció por 2 semanas, del 13 al 26 de diciembre del mismo año. Las estancias en la costa de Brasil fueron breves porque no estaban autorizados a recalar en territorios portugueses debido al Tratado de Tordesillas. Durante el pasaje por Brasil, los marineros mantuvieron contacto con los pueblos tupíes que habitaban la costa. Ellos establecieron relaciones comerciales con indios, usualmente conocido como permuta. Compraron productos frescos y variados a cambio de objetos europeos. Algunas de estas transacciones fueron registradas por el cronista de la expedición, el veneciano Antonio Pigafetta. El deseo de regresar en lo que se consideraba un fracaso por no haber hallado el paso hacia las Molucas, unido a lo inhóspito del paraje y las condiciones de navegación provocaron descontento entre la tripulación. Apenas fondearon en el puerto de San Julián, cuando los capitanes de las otras 4 naves tramaron un motín para matar al comandante en jefe. Los conspiradores eran Juan de Cartagena, veedor, Luis de Mendoza, tesorero,
Antonio de Coca, contador, Gaspar de Quesada, capitán de la Concepción. Fracasado el complot, Magallanes condenó a muerte a Gaspar de Quesada y mandó descuartizar su cadáver junto al de Luis de Mendoza, que había muerto durante la revuelta. Juan de Cartagena fue abandonado en tierra, junto con el clérigo Sánchez de Reina, al zarpar la expedición el 21 de agosto de 1520 del puerto de San Julián, sin que nada se haya sabido después de ellos. El 22 de mayo la Santiago, al mando de Juan Serrano, naufraga mientras exploraba la costa meridional de la Patagonia. Magallanes nombra a Serrano capitán de la Concepción y a Duarte Barbosa capitán de la Victoria. Llegados a la boca del que sería el estrecho de Magallanes, se ordenó a las naves Concepción y San Antonio explorar el canal. La nave San Antonio, con Álvaro de Mezquita se adelantó, momento en el que el piloto Esteban Gómez y el tesorero Jerónimo Guerra deponen a Mezquita para desandar el camino por la noche y regresar a España. La nave Concepción al mando del capitán Juan Serrano atraviesa el canal y espera en vano a la nave San Antonio. Cruzarlo fue muy difícil, dado lo complicado de las costas. Una vez terminadas estas minuciosas etapas consiguieron salir del laberinto hacia el Mar del Sur. La fortuna hizo que la travesía por el Océano Pacífico, al que se bautiza con tal nombre, que permanecería, haciendo olvidar el anterior de Mar del Sur, debido a la calma, a que no se encontrara con ninguna tempestad. Por el contrario, la desventura de no hallar tierra firme hasta al cabo de 3 meses. Debido a que la tripulación del barco que llevaba los víveres huyó de vuelta a España, la hambruna y el escorbuto azotaron a su tripulación, hasta el punto de que se pagaban cuantiosas monedas por una simple rata para devorar. El agua se pudrió, apareció el escorbuto y los hombres comían incluso cuero reblandecido y serrín. Antonio Pigafetta relata. Por fin el 6 de marzo de 1521 encontró una isla en la que los navegantes aprovecharon para descansar y recoger víveres. Pronto acudirían a aquella isla numerosos indígenas con regalos para estos nuevos visitantes. Habían arribado a la isla de los ladrones, probablemente la actual isla de Guam, en el archipiélago de las Marianas. Buscando las Molucas, Magallanes y los suyos llegaron a la isla de Cebú, perteneciente al archipiélago que más tarde se conocería como Islas Filipinas, en honor de Felipe II. Habían llegado al extremo oriente, cumpliendo el proyecto de Cristóbal Colón. Magallanes pereció el 27 de abril de 1521 en la batalla de Mactán, luchando contra una tribu cebuana encabezada por el jefe tribal Lapu-Lapu en la isla filipina de Mactán. Tras la muerte de Magallanes en Filipinas, los miembros de la expedición decidieron quemar la Concepción, distribuyéndose en las otras 2 naves que quedaban. Fue elegido jefe de la expedición y capitán de la nao Trinidad Gonzalo Gómez de Espinosa, y al frente de la nao Victoria se puso de capitán a Juan Sebastián Elcano. Tras arribar a las Islas Molucas, objeto del viaje, y cargar con las especias, se emprendió el regreso a España. La Trinidad navegaba mal y hubo de quedarse en el puerto de Tidore para ser reparada y volver por el Pacífico hasta Panamá. Elcano tomó finalmente el mando de la expedición de regreso, eligiendo navegar por los mares portugueses hacia el oeste, bordeando África por rutas conocidas y con posibilidades de hacer aguadas, aún teniendo que esquivar los puertos y flotas portuguesas. En el camino de regreso a España se encontraron con el príncipe musulmán de Manila, Raja Matanda, que era nieto del sultán Bolkiah de Brunei. Este príncipe de Manila fue la persona con quien el conquistador español de México, Miguel López de Legazpi, se encontró más tarde cuando conquistó Manila. La expedición llegó solo con victoria de regreso a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522, al cabo de casi 3 años de travesía. En total, 216 hombres perecieron durante el viaje y solo 18, entre ellos Juan Sebastián Elcano, pudieron sobrevivir. Otros 4 hombres de los 55 de la tripulación original de la Trinidad, que había emprendido una ruta de regreso distinta desde las Filipinas y fue capturada por los portugueses, regresaron finalmente a España en 1525. Tras atravesar el Océano Índico y dar la vuelta a África, Juan Sebastián Elcano completó la primera circunnavegación del globo, consiguiendo llevar a término la expedición y llegar al puerto de partida, Sevilla, el 8 de septiembre de 1522 en la nao Victoria, junto con otros 17 supervivientes. Lo que suponía el logro de una imponente hazaña para la época.
Deja tu opinión sobre este video. Da un like, suscríbete y compártelo. Hasta la próxima.